Un nombre, recuerden ustedes, clave para entender lo que sucede en contra de una líder social indígena muy reconocida en esta parte de Argentina y en toda la nación después de esta persecución en su contra. De todo esto hablamos con Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones, periodista, abogado, docente universitario, nos acompaña desde Buenos Aires, en Argentina. Profesor, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Qué placer saludarle. Igualmente, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un Muchísimas placer para mí. gracias. Gracias a usted. Sorpresiva este giro que da esta nueva causa armada en contra de Milagro Sala. Un testigo que debía estar allí para hablar en su contra dice: a mí lo que hicieron fue presionarme y ofrecerme una cantidad de cosas, como veíamos en el informe que nos precedía. A ver, sorpresivo por un lado, sí, porque nosotros estamos acostumbrados a que el Poder Judicial de Salta, el Poder Político de Salta, perdón, de Jujuy en ambos casos, arma causas para meter presa a Milagro Sala y de hecho la tiene presa hace 6 años. Entonces, lo sorpresivo es que, por suerte, este testigo se animó a denunciar que le habían ofrecido un cargo de secretario de un juzgado, que le habían ofrecido mucha plata para que declare en contra de Milagro Sala. Aquí lo curioso es lo siguiente, lo curioso, lo tremendo, lo brutal. Cuando Gerardo Morales asume la gobernación de Jujuy por primera vez, fue reelecto hace 2 años, asume junto con Mauricio Macri, presidente de la Nación. A la semana de asumir, lo que hace es ampliar los miembros de la Corte de la provincia. La provincia tenía una Corte de 5 miembros, hace votar en el Parlamento jujeño la ampliación a 9. Y los 4 miembros nuevos eran 4 miembros, algunos de ellos diputados del mismo partido del gobernador Morales, que votaron la ampliación de los miembros de la Corte y al día siguiente la legislatura los elegía a ellos como miembros de la Corte. Esto fue un bochorno. Lo que pasa es que el gobierno de Macri, a su vez el gobierno nacional, fue cooptando al Poder Judicial de la Argentina y terminó cooptando a la propia Corte de Argentina, que hoy responde básicamente a los poderes concentrados de la economía. Entonces, a Milagro Sala se le abrieron una serie de causas. Lo tremendo es que la mayoría de las causas por las que fue condenada, ella no estaba presente. Es decir, el delito que se le imputa es de instigación a cometer el delito, porque ella no estuvo presente. Por ejemplo, la agresión que sufrió Gerardo Morales cuando era diputado nacional, se acusó a Milagro Sala de haber instado a esa agresión y ella no estaba. Y ahora se le abre una nueva causa después de 5 años de que esa causa estaba cerrada, donde se le acusa de instar el robo de un expediente. Y aparece un testigo diciendo: yo vi cuando quemaban el expediente. Es decir, ella es instigadora y no estuvo presente de un expediente que nadie vio porque aparentemente lo quemaron. Bueno, eso que es una trampa, porque no hay manera de defenderse, aparece un testigo por primera vez y declara lo que todos sabemos, que son presionados para seguir metiendo presa a Milagro Sala o que Milagro Sala siga en la cárcel. La verdad que estamos en un problema grave en la Argentina. Uno de los 3 poderes del Estado no funciona. Esto pone en riesgo al sistema democrático que recuperamos hace casi 40 años y que la sociedad argentina dijo nunca más. Nunca más a una dictadura, nunca más a un golpe de Estado, nunca más al terrorismo de Estado, pero el nunca más incluye al lawfare, incluye a la persecución política. Macri terminó cooptando el Poder Judicial Nacional y Gerardo Morales el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Y hoy el presidente Alberto Fernández no tiene los números suficientes en el Congreso para o intervenir el Poder Judicial de Jujuy o ampliar los miembros de la Corte a nivel nacional. Profesor, ¿y no hay algo más que se pueda hacer desde el Ejecutivo para que esto que usted bien nos ha explicado deje de suceder? El lawfare en toda su instancia no es solamente contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, sino que es a nivel nacional contra aquellos que les resultan incómodos a figuras de la, en este caso, oposición de la derecha o la extrema derecha del país. Exactamente. Mire, a ver, por un lado yo creo que, mire, yo soy parte del gobierno ahora, ocupando este cargo en el Ente Nacional de Comunicaciones. El gobierno perdió una gran oportunidad en sus 2 primeros años, sobre todo en sus 100 primeros días,
porque lo que debió haber abordado es la reforma del Poder Judicial. Vuelvo a repetirle, el Poder Judicial está cooptado por los grandes intereses económicos que representaba el gobierno de Mauricio Macri, pero que ahora quedaron en cabeza del Poder Judicial. De hecho, uno de los dos miembros que puso Macri en la Corte Suprema era el abogado de los grandes grupos económicos de la Argentina. Y esos dos jueces, sobre 4 que hay, es decir, el 50%, representan esos grupos concentrados. Si mañana el presidente de la Nación declarara un indulto a Milagro Sala, es decir, si le perdonara las penas, es muy probable que, como se trata de delitos provinciales, la Corte Federal dijera que ese indulto no vale, porque es una Corte Federal hecha a la medida de esos intereses económicos. Entonces, lo único que cabe es recurrir a los organismos internacionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, o, bueno, una gran movilización popular que se está tratando de producir. Digamos, el fin de semana pasado hubo una, porque para que el pueblo salga a la calle en contra de esta Corte Suprema de Justicia, que tiene acorralado a dirigentes sociales y a dirigentes políticos. Sí, profesor, y volviendo específicamente al caso de Milagro Sala, ¿qué es lo que ella representa que produce tanto odio, tanta animadversión en figuras de la derecha y la extrema derecha, pero es que no la dejan un minuto, no le dan un minuto de tranquilidad? ¿Qué representa Milagro Sala para el gobernador Morales? Representa a los pobres y representa a los indígenas. Jujuy es una provincia donde los pobres y los indígenas estuvieron sistemáticamente sometidos cerca de 200 años que llevamos nosotros de independencia. Cuando Milagro Sala, a través de una organización social como la Tupac, construyó 5.000 viviendas, demostró que las organizaciones sociales podían construir viviendas, que los pobres podían conseguir trabajo a través de cooperativas, pagar sus viviendas y vivir bien. Esas viviendas las construyó con polideportivos, con fábricas, con piletas de natación. Bueno, ese odio de clase, cuando Cristina, deja el gobierno y viene Mauricio Macri, ese odio de clase se transformó en persecución judicial. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de Milagro Sala presa? Que a nadie se le ocurra que otra vez los pobres y los indígenas quieran tener derechos, porque si quieren tener derechos, los metemos presos. A nadie se le ocurra entonces, tremendo ejemplo como es por decisión de las bases populares construir 5.000 viviendas, lo que debería replicarse dentro del país en tantas partes y fuera como un gran ejemplo. Es realmente sorprendente, profesor, y paradójico, porque por eso Milagro Sala sigue presa, sigue detenida, está muy enferma y se siguen sumando más causas en su contra. Sí, pero bueno, es el poder feudal que todavía perdura en algunos lugares de la Argentina, en este momento acompañado por el Poder Judicial. Uno puede tomar ejemplos en América Latina de lo que significó el lawfare, la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula para que no esté en las elecciones, la persecución a Rafael Correa, la destitución de Fernando Lugo o el golpe de Estado directamente a Evo Morales. Aquí se utiliza al Poder Judicial como herramienta y yo creo que los movimientos populares, en este caso de Argentina, tenemos que encontrar todas las formas, incluyendo la movilización popular, para que el sistema democrático funcione. No es posible que si alguien quiere cambiar las cosas, el poder mediático, el poder económico y el poder judicial terminen destruyendo el espíritu de la democracia. Y en este caso es, si quiero cambiar las cosas y soy un dirigente social o una dirigente social y encima indígena, termino presa. Trabajo digno, trabajo por el pueblo. Muchísimas gracias, profesor. Hemos entendido cuáles son las razones de esta causa montada en contra de Milagro Sala. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.